La mayoría de las personas pasan toda su vida persiguiendo el dinero sin darse cuenta de que han estado jugando el juego equivocado desde el principio. Se esfuerzan más, ahorran un poco, siguen reglas que nunca cuestionaron, cumplen expectativas ajenas, repiten patrones heredados y aún así, al final del camino, se dan cuenta de que siguen atrapados en el mismo punto. Pero las personas verdaderamente ricas jamás siguieron esas reglas, jamás se sometieron a ellas, jamás aceptaron ese tablero como el definitivo. Ellos no juegan según lo establecido. Ellos rediseñan el juego, ajustan las normas, cambian las herramientas y sobre todo, cambian su forma de pensar. Los verdaderamente ricos saben que la gente común cree que el dinero se gana con esfuerzo físico, mientras que ellos saben que el dinero real se crea con estructuras, apalancamiento, deuda inteligente, activos productivos y sistemas que trabajan incluso cuando ellos duermen. No es suerte, no es destino mágico, no es herencia divina, no es casualidad. Es un tipo de conocimiento al que muy pocos acceden porque no se enseña en la escuela, no se transmite en las universidades y mucho menos lo explica un sistema diseñado para producir empleados obedientes, no millonarios libres. Robert Kiyosaki llamó a ese conocimiento la verdadera educación financiera, la educación que la mayoría jamás recibe, la que te muestra cómo funciona realmente el dinero, sin filtros, sin romanticismo, sin teoría académica. Es la educación que te obliga a desaprender lo que el sistema te enseñó para reemplazarlo por una mentalidad completamente nueva. Una mentalidad donde el dinero no se persigue, sino que se crea, donde el dinero deja de ser recompensa de horas trabajadas y se convierte en resultado de decisiones inteligentes. Kiyosaki no es un gurú convencional de las finanzas. Antes de hablar de dinero, voló aviones de combate, sirvió como piloto de la Marina, inició negocios desde cero, quebró empresas, construyó fortunas, perdió dinero, se levantó, aprendió a golpe limpio del mercado y descubrió verdades que no están en libros académicos. Más tarde, escribió uno de los libros más vendidos de la historia financiera moderna, Padre Rico, Padre Pobre, con más de 40 millones de copias vendidas y traducido a más de 50 idiomas. Pero lo que realmente convirtió a Kiyosaki en una voz imposible de ignorar no fueron las ventas, no fueron las entrevistas, no fue la fama. Fue su mensaje. Un mensaje que desafía abiertamente todo lo que la mayoría considera lógico. Decir que el rico no trabaja por dinero suena absurdo para el promedio. Decir que la deuda puede hacerte rico suena a locura para la clase media. Afirmar que tu casa no es un activo destruye el sueño más defendido de la sociedad. Pero cuando se observa cómo se construyen las fortunas reales, sus palabras dejan de sonar radicales y comienzan a sonar como diagnósticos precisos. Kiyosaki advierte que el año 2025 no es una fecha más en el calendario, es el punto de quiebre, la intersección, el cruce donde los viejos modelos se derrumban y los nuevos toman el control. Inflación desbocada, deudas récord, impresión masiva de dinero sin respaldo, automatización arrasando industrias completas, inteligencia artificial reemplazando millones de empleos, incertidumbre global y un dólar perdiendo lentamente su trono como moneda dominante. Todo esto no es caos aislado, es el nuevo entorno del juego. Para comprender su mensaje, hay que comenzar por la diferencia más básica y más ignorada al mismo tiempo. Activos versus pasivos. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo de manera constante, automática y recurrente. Un pasivo es todo aquello que exige dinero de tu bolsillo para mantenerse, incluso si te da satisfacción emocional o estatus social. Esta explicación es sencilla, directa, casi infantil, pero es tan profunda que la mayoría pasó décadas sin entenderla. La persona promedio celebra cuando compra una casa, pero no calcula los impuestos, las reparaciones, los intereses del banco, el mantenimiento, los muebles, los seguros ni el costo de oportunidad. Cree haber ganado, pero en muchos casos simplemente adquirió una obligación financiera disfrazada de logro social. Lo mismo ocurre con los automóviles, las tarjetas de crédito, los préstamos de consumo
y las compras que alimentan el ego en lugar del patrimonio. Mientras la clase media gasta la vida acumulando pasivos, los ricos dedican su energía a coleccionar activos, edificios que generan alquiler, negocios que funcionan sin presencia física del dueño, dividendos, regalías, propiedad intelectual, inversiones que se multiplican, tecnologías emergentes, oro, plata, Bitcoin, sistemas digitales que imprimen dinero como máquinas silenciosas las 24 horas del día. Kiyosaki insiste en que acumular activos no es suficiente. El verdadero objetivo es el flujo de efectivo. No basta con tener algo que en teoría vale dinero, debe pagarte dinero real con frecuencia real. Por eso preferirá siempre un edificio de apartamentos que le dé renta mensual a una casa propia que solo le da un lugar donde dormir. Preferirá un negocio que facture sin requerir presencia humana a un trabajo que intercambie horas por salario. Para él, la inteligencia financiera es la palanca definitiva de la riqueza. Saber reconocer oportunidades, entender deuda buena versus deuda mala, dominar impuestos, construir estructuras legales, apalancar dinero ajeno, aprender a comprar sin dinero propio y multiplicar capital con estrategias avanzadas es lo que separa al inversionista del empleado. El año 2025 es el campo de batalla donde estas ideas dejan de ser opcionales y se vuelven obligatorias. La inflación está devorando el poder adquisitivo a un ritmo que las cuentas de ahorro jamás podrán compensar. Guardar dinero en el banco se ha convertido en un acto de autodestrucción financiera lenta. Como Kiyosaki lo repite sin suavizar, el efectivo es basura. La deuda global ha llegado a niveles sin precedentes. Gobiernos, empresas y ciudadanos están endeudados como nunca antes en la historia moderna. Para la clase media, esto significa presión, estrés, intereses impagables, incertidumbre. Para los ricos, esto significa oportunidad, porque ellos no combaten la deuda, la utilizan como combustible para comprar activos que otros no pueden sostener. La tecnología, especialmente la inteligencia artificial, está redibujando el mapa laboral. Empleos que parecían sólidos ya están desapareciendo. Profesiones enteras comienzan a parecer obsoletas y mientras millones sienten miedo del reemplazo, unos pocos están construyendo imperios sobre la misma tecnología que destruirá empleos tradicionales. El dólar estadounidense, que reinó durante décadas como moneda hegemónica, ha comenzado a perder confianza global. Kiyosaki repite incansablemente: no ahorres dinero de papel, ahorra activos reales. Oro, plata, Bitcoin, propiedades, energía, producción, tecnología, lo que sea que no dependa de decisiones arbitrarias de bancos centrales. La gente teme a la volatilidad, pero la volatilidad es donde nacen los millonarios. Mantenerse estático es el verdadero riesgo. La ignorancia es el verdadero peligro. No actuar es la verdadera sentencia de pobreza. Mientras el mundo cambia más rápido que nunca, quienes se adaptan ganan, quienes resisten desaparecen. Kiyosaki explica que no se trata de evitar el riesgo, sino de entenderlo, medirlo y usarlo a favor. No se trata de jugar a la defensiva, se trata de atacar con estrategia. Los pobres temen a perder, los ricos temen a dejar pasar una oportunidad. Imagina dos personas en el año 2025. Una decide ahorrar $50,000 en el banco. 5 años después, ese dinero vale mucho menos de lo que representaba antes por culpa de la inflación. La otra usa esos 50,000 para dar el pago inicial de un edificio de apartamentos apalancándose con un crédito hipotecario. Inquilinos pagan la deuda, el activo se aprecia y la deuda se licúa con el tiempo. Esa es la diferencia entre pensar como empleado y pensar como inversor. La clase media queda atrapada en el ciclo destructivo. Trabajar, pagar, endeudarse, consumir, repetir. Los ricos juegan a otro juego. Adquirir, apalancar, monetizar, proteger, multiplicar, repetir. Uno de los secretos menos comprendidos es que el sistema fiscal no está diseñado para castigar a todos por igual.
está estructurado para recompensar a los inversionistas y a los emprendedores. Los empleados pagan la mayor carga tributaria. Los dueños de negocios legalmente pueden diferir, reducir o eliminar impuestos si juegan con las reglas correctas. Los ricos no caminan solos. Construyen equipos de contadores, asesores, mentores, abogados, estrategas, personas que dominan áreas que ellos no necesitan dominar personalmente. Delegan para enfocarse en decisiones que sí multiplican resultados. La verdadera riqueza no se mide por cuánto dinero ganaste, sino por cuánto dinero sigue llegando a ti cuando tú dejas de trabajar. Ese es el verdadero punto de inflexión. El sistema educativo enseña a memorizar, no a crear. Enseña a obedecer, no a cuestionar. Enseña a encajar, no a liderar. Forma empleados eficientes, no inversionistas libres. La narrativa tradicional dice: estudia, trabaja, compra una casa, ahorra dinero, jubílate tranquilo. Esa narrativa murió. El mundo que la sostenía ya no existe. Los salarios no siguen el ritmo de la inflación. Los empleos no duran una vida. Las pensiones están en peligro. Los ahorros se evaporan. Las deudas aumentan. La seguridad es una ilusión costosa. El ciudadano común cree que está protegido porque tiene un empleo, un título, un crédito hipotecario, un plan de retiro. No entiende que está sostenido por estructuras frágiles en un terreno inestable. Kiyosaki repite que la esperanza no es una estrategia. La buena intención no paga facturas. La fe sin acción no genera riqueza. La deuda nacional de Estados Unidos superó los 35 billones en el año 2025. Es la burbuja más grande jamás creada. Cuando estalle, quienes dependan del dinero tradicional serán los más golpeados. La inflación está destruyendo silenciosamente el valor real del dinero. Aunque los números en la cuenta no cambien, su poder de compra se derrite como hielo bajo el sol. Los activos como bienes raíces, oro, plata, Bitcoin y acciones sólidas han superado consistentemente a la inflación en el largo plazo. Es la evidencia irrefutable de que el dinero está perdiendo la guerra contra los activos. La inteligencia artificial no solo eliminará trabajos, también creará modelos de riqueza nunca antes vistos. El verdadero ganador será quien no solo la consuma, sino quien la use para producir, monetizar y escalar. Guardar $10,000 en el banco entre el año 2020 y el año 2025 destruyó cerca del 20% de su valor real. Invertir esos mismos 10,000 en un activo correcto multiplicó su poder. Este contraste no es opinión, es matemática económica. Kiyosaki asegura que existe una estrategia capaz de crear riqueza incluso en medio del colapso económico. Una estrategia invisible para la mayoría, evidente para unos pocos. Acumular activos resistentes, apalancar deuda inteligente, generar flujo de efectivo y protegerse con activos duros. El año 2025 no perdona la ignorancia financiera. No es solo un año más. Es el cambio definitivo de las reglas. No ahorres dinero, acumula activos, oro, plata, Bitcoin, negocios, bienes raíces. No temas a la deuda. Aprende a usarla como herramienta de creación, no como prisión de consumo. No dependas de un salario. Construye ingresos que no necesiten tu presencia para generarse. Invierte en conocimiento, porque es el activo que controla a todos los demás activos. El mayor traspaso de riqueza de la historia está ocurriendo ahora mismo. No pregunta si estás listo, no espera, no avisa. O participas o te quedas afuera. La verdadera diferencia no es el dinero, es la mentalidad. Los pobres trabajan por dinero. La clase media trabaja por seguridad. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. El reto no es escuchar, es actuar. No es entender, es aplicar. No es inspirarse, es transformar. Haz al menos un movimiento esta semana. Un solo paso. Un inicio. Una inversión. Un aprendizaje.
Una decisión. Lo más peligroso en el año 2025 no es la recesión, no es la inflación, no es la inteligencia artificial quitando empleos, no es la caída potencial del dólar, no es la deuda global monstruosa, no es el desgaste del sistema laboral, no es el aumento del costo de vida. Lo verdaderamente peligroso es creer que todo eso no te afectará directamente. Porque la mayoría no pierde por falta de talento, no pierde por mala suerte, no pierde por falta de tiempo, pierde porque nunca actualizó su forma de pensar a la velocidad que el mundo se transformó. Robert Kiyosaki repite una frase que cada día se vuelve más real. El mayor riesgo de nuestra generación no es el fracaso, es quedar obsoleto. Obsoleto en un mundo donde la inteligencia artificial puede escribir mejor que un humano en segundos, diseñar más rápido que un creativo en minutos y analizar mercados mejor que un equipo completo en horas. Obsoleto en un mundo donde un adolescente con acceso a Internet y una laptop puede construir en un año lo que a una empresa corporativa le tomó décadas. Obsoleto en un entorno donde las reglas del dinero cambian sin avisar, donde los bancos centrales reescriben el valor del dinero con cada decisión, donde los salarios se desacoplan de la realidad del mercado y donde la educación tradicional parece una reliquia de otro siglo. Kiyosaki no dice que todos deban ser millonarios, dice que todos deben convertirse en jugadores del juego, porque incluso quienes no quieren participar igual terminan siendo piezas dentro del tablero. La gran ironía de la sociedad moderna es que millones de personas rechazan aprender sobre dinero porque creen que el dinero es complicado, pero pasan décadas enteras trabajando por dinero sin jamás entenderlo. Nunca aprender a controlar el dinero te obliga a ser controlado por él. No entender las reglas del juego no te exime de jugarlo. No decidir es una decisión, y es la peor de todas, porque pone tu futuro en manos del azar, del gobierno, del mercado, de la empresa que te contrata o de la economía que se hunde. Kiyosaki enfatiza que el dinero no es el objetivo, el juego es la libertad de despertar sin alarma, la libertad de decir que no sin miedo, la libertad de vivir sin pedir permiso, la libertad real que no viene del tiempo libre, sino del flujo de ingresos que no depende del tiempo. Porque hay personas con mucho tiempo y sin dinero. Y hay personas con dinero y sin tiempo. La riqueza real existe cuando tienes ambos, y allí radica el abismo entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. El dinero ganado con tiempo tiene un techo. El dinero ganado con sistemas no tiene límite. Si tu ingreso depende de tu presencia, tienes un empleo, aunque te llamen emprendedor. Si tu ingreso depende de un sistema que funciona sin ti, tienes un activo, y eso es otra dimensión del juego. Kiyosaki habla de 3 niveles de personas. El primer nivel es el empleado, que intercambia horas por dinero. El segundo nivel es el autoempleado, que intercambia más horas por un poco más de dinero bajo la ilusión del control. El tercer nivel es el dueño de sistemas, que no intercambia horas, diseña estructuras que generan dinero sin él. Y el cuarto nivel, el nivel supremo, es el inversionista, que ni siquiera necesita diseñar el sistema, solo colocarse estratégicamente dentro de sistemas ya lucrativos para que el dinero fluya hacia él. Aquí está la fórmula que casi nadie entiende. No tienes que ser el más brillante, solo tienes que estar posicionado donde el dinero está creciendo. El cambio más brutal del año 2025 es que el dinero ya no fluye hacia el trabajador más leal, fluye hacia el más estratégicamente colocado. Lealtad ya no es rentable. Especialización extrema ya no es garantía. La estabilidad ya no existe. La adaptabilidad vale más que la experiencia. La capacidad de aprender rápido vale más que la capacidad de trabajar duro. Y la capacidad de construir activos vale más que cualquier currículo. Kiyosaki dice que el mayor error de la clase media es creer que el dinero viene de un cheque, cuando el verdadero dinero viene de la propiedad. No poseer nada y trabajar para quien sí posee todo
es la desigualdad real. Los ricos poseen, los pobres consumen. La clase media se endeuda para consumir lo que cree que la hará ver como rica. Es una tragedia matemática envuelta en marketing emocional. Kiyosaki sostiene que el próximo colapso no será como el anterior. No será un evento, será una transición. No será un día donde todo cae. Será una década donde todo se polariza. Los que entendieron activos, deuda inteligente, flujo de caja, descentralización, oro, Bitcoin, inteligencia artificial, automatización, sistemas digitales, información y propiedad, ascenderán a niveles que antes pertenecían a imperios y corporaciones. Los que se mantengan en la lógica de empleo, ahorro en bancos, orgullo laboral, consumo financiado y seguridad ilusoria, verán cómo el piso desaparece con una lentitud tan silenciosa que solo notarán el desastre cuando ya no tengan tiempo de reaccionar. Esto no es tragedia, es transferencia. Transferencia de riqueza, transferencia de poder, transferencia de la dependencia a la soberanía personal. Pero como toda transferencia, no es democrática. No todos la recibirán, solo quienes golpeen la puerta correcta con la llave correcta. Y la llave es la información aplicada con velocidad. Porque conocer y no hacer es lo mismo que no conocer. Kiyosaki dice que la pobreza del futuro no será por falta de dinero, será por falta de decisión. No será por no tener oportunidades, será por no reconocerlas. No será por falta de recursos, será por exceso de distracciones. La mayor guerra moderna es la guerra por tu atención. Porque un pueblo distraído no aprende. Un pueblo que no aprende no despierta. Un pueblo que no despierta no actúa. Y un pueblo que no actúa sigue las reglas del que sí actuó. Ese es el verdadero diseño del sistema. No necesitas ser engañado, basta con estar entretenido. Kiyosaki no le teme a la crisis, le teme a la conformidad. Porque la crisis rompe sistemas, pero la conformidad encadena personas. La crisis crea millonarios, la comodidad crea empleados de por vida. La única pregunta que realmente importa es, ¿vas a surfear la ola o vas a ser aplastado por ella? Porque la ola no se detiene, el mundo no se detiene, la economía no se detiene. Kiyosaki afirma que el mayor error de la humanidad moderna es creer que el dinero es el premio, cuando el dinero es solo el subproducto de una identidad transformada. Primero, debes convertirte en alguien que opera bajo reglas diferentes, y solo después, el dinero comienza a obedecerte. El dinero no fluye hacia quien lo necesita, fluye hacia quien lo entiende. Y esta frase se vuelve brutalmente real en el año 2025, cuando necesitar dinero ya no es suficiente para ganarlo, cuando desear dinero no cambia nada, cuando trabajar más horas no incrementa tu libertad, y cuando ahorrar ya no protege tu futuro. El dinero del pasado premiaba la obediencia, el dinero del presente premia el ingenio. El dinero del pasado recompensaba la disciplina, el dinero del presente recompensa la estrategia. El dinero del pasado buscaba fuerza laboral. El dinero del presente busca mentes adaptables. El dinero del pasado nos pedía quedarnos. El dinero del presente nos exige evolucionar. Kiyosaki enseña que la nueva economía no recompensa a quien más trabaja, recompensa a quien mejor se posiciona. Y posicionarse significa ver lo que otros no ven, actuar cuando otros dudan y comprometerse cuando otros esperan seguridad absoluta. El mayor mito que destruye Kiyosaki es la idea de que algún día habrá estabilidad. No habrá estabilidad. No habrá un momento perfecto. No habrá un permiso para empezar. No habrá un semáforo verde dado por el mundo. El mundo no avisa, simplemente cambia. Y quienes no están en movimiento son lanzados fuera del carril. Kiyosaki dice que el siglo XXI no premia al que memoriza, premia al que interpreta. No premia al que almacena datos, premia al que conecta patrones. No premia al que sigue instrucciones, premia al que las reinventa. Y sobre todo, no premia al que espera claridad, premia al que ejecuta con visión parcial. Porque la claridad total nunca llega a tiempo para la oportunidad total. Si esperas a entender todo,
ya perdiste. Si esperas a sentirte listo, la ventana se cerró. Si esperas a no tener miedo, el miedo ya decidió por ti. En el año 2025, la velocidad vence a la perfección, porque la perfección tarda y el mercado no espera. Kiyosaki recalca que el dinero moderno tiene un nuevo mandamiento: moverse rápido o morir lento. Y esta frase no es poesía, es economía acelerada. Las oportunidades ya no duran décadas, duran meses. Los mercados ya no tardan años en cambiar, cambian en semanas. Las tendencias ya no toman temporadas en explotar, explotan en días. Los negocios ya no evolucionan, mutan. Las industrias no se transforman, se reemplazan. Los consumidores no adoptan, migran en masa. La atención no se gana, se disputa segundo a segundo. Y el dinero no se acumula lentamente, se concentra explosivamente en intervalos cortos para quien sabe operar la ola. Kiyosaki no enseña a hacerse rico lentamente. Él enseña a colocarte en el punto exacto donde la riqueza se condensa y luego expandirla con apalancamiento. La mayor confusión de la clase media es creer que riqueza es acumulación lenta, pero la riqueza real es acumulación exponencial por ventanas. La mayoría piensa en una línea recta: trabajar, ahorrar, esperar, progresar, jubilarse. Los ricos piensan en una curva: aprender, posicionar, esperar señal, apalancar, explotar, multiplicar. Uno escala con esfuerzo, el otro escala con matemática. Uno sube con tiempo, el otro sube con momentum. Uno depende del individuo, el otro usa sistemas. Uno pide permiso, el otro toma oportunidad. Kiyosaki repite que el futuro solo castigará a quienes confían en la inercia, a quienes creen que el mundo seguirá funcionando igual, solo porque ellos necesitan que siga igual. La economía no negocia con el deseo humano. El mercado no consuela emociones. Las tendencias no respetan nostalgia. Los cambios no esperan nostalgia ni preparación psicológica. La realidad solo favorece a quien se pone del lado de la fuerza dominante antes de que la mayoría lo note. Y en este momento histórico, la fuerza dominante no es el empleo, no es el título universitario, no es la estabilidad, no es el ahorro tradicional, no es obedecer, no es repetir, no es seguir instrucciones. La fuerza dominante es adaptación radical, propiedad de activos, tecnología, información monetizable y mentalidad anticipativa. Kiyosaki afirma que la mayor burbuja del siglo no es el Bitcoin, no es el sector inmobiliario, no es la inteligencia artificial, no son las acciones, no son los mercados especulativos. La mayor burbuja es la creencia de que el sistema cuidará de ti si te comportas bien. Esa es la burbuja que realmente explotará con brutalidad emocional, económica y psicológica. Millones aún creen que si cumplen, el mundo les compensará. Kiyosaki destruye esa ilusión. El sistema no recompensa al más obediente, recompensa al más útil o al más dueño. La diferencia es abismal. Ser útil te da ingresos. Ser dueño te da riqueza. Ser útil te da un asiento en la mesa. Y cuando tratas de quejarte, el sistema responde con automatismos. Tu solicitud fue recibida. Un representante te atenderá en 5 días hábiles. No hay disponibilidad para mantenimiento en tu unidad esta semana. Nadie te escucha, porque no hay nadie. Todo es plataforma, todo es ticket, todo es transacción. Y en medio de esto, tú sigues ahí, el mismo de siempre, con el mismo salario que apenas sube, con el mismo trabajo agotador que no te da tiempo de buscar mejores opciones, con el mismo miedo de decir basta. Porque sabes que si te vas, puede que no encuentres nada más barato. Puede que tengas que mudarte lejos del trabajo, de la escuela de tus hijos, de tu red de apoyo. Es una trampa, y no está mal hecha, está bien diseñada. Y lo peor es que ya no es marginal, es la norma. Las generaciones jóvenes, las que deberían estar ahorrando, comprando su primera casa, construyendo patrimonio, están destinadas a ser inquilinos de por vida, no por elección, sino porque el sistema se ha cerrado sobre sí mismo.
La renta consume tanto que no queda nada para ahorrar, y mientras no ahorras, no compras. Y mientras no compras, sigues alquilando. Y mientras sigues alquilando, alimentas un mercado que cada vez te exige más. Es una espiral y no hay salida individual. Por eso, los esfuerzos por organizar a los inquilinos están creciendo en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Seattle. Uniones de inquilinos, asambleas comunitarias, huelgas de alquiler, presión colectiva para exigir congelamientos, para frenar desalojos, para recuperar el poder de negociación. No es solo lucha por un techo, es lucha por dignidad. Y está funcionando en algunos lugares. Comunidades que lograron frenar subidas del 20%, que recuperaron depósitos abusivos, que obligaron a caseros a mantener mínimos de servicios. Pero estos éxitos son frágiles, fruto de esfuerzo, coraje y tiempo, recursos que los inquilinos no siempre tienen. Mientras tanto, las políticas públicas siguen a años luz del problema real. Los gobiernos siguen pensando en subsidios puntuales, en créditos blandos, en incentivos que terminan en manos de los mismos que crearon la crisis. Nadie toca el modelo de propiedad financiarizada, nadie regula los algoritmos de precio dinámico, nadie limita la acumulación masiva de viviendas por fondos extranjeros. Y en el Congreso, mientras tanto, las audiencias sobre vivienda asequible terminan con compromisos vacíos, estudios futuros, comités de análisis. Y mientras miles pierden su hogar cada semana. El problema no es que no haya soluciones, es que las soluciones reales requieren enfrentar intereses poderosos, y eso, en un sistema capturado por el dinero, es casi imposible. Pero algo está cambiando, lento, incierto, pero se mueve. La gente empieza a entender que no está sola, que el problema no es su falta de esfuerzo, sino un sistema diseñado para transferir riqueza de abajo hacia arriba, disfrazado de mercado libre. Empiezan a cuestionar por qué una casa vacía puede valer millones, pero nadie puede vivir en ella. ¿Por qué un fondo puede comprar 10,000 casas y dejar muchas vacías, mientras miles duermen en coches? ¿Por qué el derecho a un techo digno no está garantizado como el derecho a la educación o a la salud? Y cuando esa pregunta se vuelve masiva, cuando deja de ser individual y se convierte en reclamo colectivo, entonces quizás las cosas puedan cambiar. Hasta entonces, cada renovación de contrato, cada subida de renta, cada amenaza de desalojo no es solo un problema personal, es un síntoma de un sistema enfermo. Y si no lo detenemos, no será solo el alquiler lo que se vuelve inalcanzable, será la posibilidad de tener una vida estable, predecible, con un lugar al que llamar hogar. La presión no viene solo de lo que pagas, sino de lo que sientes que estás perdiendo. Cada vez que entras a una plataforma de alquiler y ves que un apartamento más pequeño, en peores condiciones y más lejos del centro, cuesta solo $100 menos que el tuyo, algo se quiebra por dentro. No es solo indignación, es la lenta erosión de la sensación de justicia. Comienzas a preguntarte si realmente mereces vivir en un lugar decente, si el esfuerzo de trabajar todos los días debería castigarte con la imposibilidad de ahorrar, de planear, de soñar con algo más estable. Y mientras tú estás ahí, mirando cifras en una pantalla, calculando si puedes permitirte cambiar de barrio o aceptar un segundo trabajo, hay una máquina invisible que ya tomó esa decisión por ti. No es una conspiración, no hay un cuarto de mandos secretos donde hombres con trajes deciden cuánto debes pagar por tu estabilidad. Es peor, es un sistema descentralizado, automatizado, impulsado por algoritmos que ajustan precios en tiempo real, basados en tu ubicación, en el tráfico de búsqueda de esa zona, en el historial de arrendamientos rechazados o aceptados, en el perfil demográfico del vecindario, en los salarios promedio, en el nivel de desempleo, en la estacionalidad, en el clima, incluso en eventos locales. Sí, el alquiler de un apartamento en Miami puede subir 2 semanas antes del Art Basel, no porque alguien lo decida, sino porque el modelo de pricing predictivo del gigante inmobiliario, que ahora gestiona miles de unidades, ya anticipó la demanda. Y ese no es el futuro, eso ya está ocurriendo hoy en cientos de ciudades. Empresas como Apartment List, Zillow
o plataformas más nuevas como RentLogic o Flyhomes no solo monitorean el mercado, lo moldean. Sus algoritmos determinan no solo qué precio poner, sino cuándo sacar un piso al mercado, cuándo mantenerlo vacío esperando una mejor oferta, cuánto descuento ofrecer como incentivo temporal y cuál inquilino tiene más poder de pago detectable según su historial crediticio, empleo, incluso su comportamiento en entrevistas virtuales. La negociación ya no es entre tú y un casero, es entre tú y un sistema que sabe más de ti de lo que tú sabes de él. Y ese sistema no tiene empatía. No entiende que tus hijos necesitan un colegio cerca, que el ruido de la calle te impide dormir, que el ascensor está roto desde hace meses. Solo ve datos, demanda en aumento, vacancia baja, ingresos medios estables, riesgo bajo. Y ajusta, sube, presiona. Incluso si no lo notas de inmediato, el efecto se acumula. $3 más al día, 5 más a la semana, 20 al mes. No es una subida abrupta, es una escalada constante, silenciosa, que lentamente te va arrinconando. Y cuanto más tiempo pasas en el mismo lugar, más vulnerable eres. Porque si decides salir, descubres que el mercado ha avanzado sin ti. El departamento que antes costaba $1,600 ahora pide $1,950 y requiere 6 meses de depósito, seguro de alquiler y un cofirmante. Las condiciones no son más estrictas por seguridad, son más estrictas para filtrarte. Para que solo los que tienen redes familiares fuertes, herencias pequeñas o salarios en tech o finanzas puedan acceder. No es segregación por ley, es segregación por costo. Y así, sin que se levante un muro físico, se levanta uno económico, invisible, que redefine quién pertenece y quién sobra. Y detrás de todo eso, hay una transformación estructural que casi nadie ve: la financiarización de la vivienda. No son solo familias individuales las que compran casas ahora, son fondos de capital riesgo, REITs, compañías de Wall Street que adquieren cientos, miles de viviendas en bloques como si fueran acciones. Blackstone, Invitation Homes, American Homes, Fuotro, Rent, Goldman Sachs. Compran en mercados secundarios, zonas donde antes el crecimiento era lento, pero donde la demanda es constante y el flujo de renta predecible. Compran barato, renuevan lo mínimo, alquilan caro y lo hacen a escala industrial. Con eso no solo inflan los precios de reventa, sino que desplazan a los compradores tradicionales, a los que querían una casa para vivir, no para generar retorno. Y como estos fondos tienen acceso a financiamiento más barato, pueden soportar periodos de vacancia que un casero individual no puede. Pueden permitirse esperar, tú no. Pueden subir el alquiler un 7% anual, tú solo puedes aceptar o irte. Y cuando se van, no es por desinterés, es por estrategia. Venden el portafolio entero a otro fondo, en una transacción opaca, sin subasta pública, y el nuevo dueño empieza el ciclo otra vez, con nuevos algoritmos, nuevas reglas, nuevos estándares de rentabilidad que ya no se miden en estabilidad, sino en crecimiento trimestral. Y mientras tanto, el inquilino individual, el que paga su renta todos los meses sin atrasos, el que cuida el piso, el que pinta las paredes cuando se le pide, el que ni siquiera reclama cuando la calefacción falla, queda atrapado en una máquina que no lo ve como persona, sino como dato, como flujo de caja, como riesgo calculado. Y a diferencia de un empleado, no tiene sindicato, no tiene derecho a negociación colectiva, no tiene salario mínimo. La unidad básica del mercado de vivienda no es la familia, es el contrato. Y si ese contrato no es rentable, se termina. No hay nostalgia, no hay lealtad, no hay promesa. Solo números. Y ahí, en ese vacío, es donde comienzan las resistencias. No siempre con carteles o protestas en la calle, aunque también las hay. A veces es en el silencio de un grupo de WhatsApp de inquilinos del mismo edificio, comparando lo que pagan, descubriendo que uno paga 200 más por exactamente lo mismo y decididos a actuar juntos. A veces es una asamblea en un salón comunitario, con traducción simultánea, con abogados pro bono, aprendiendo que tienen derechos, que pueden exigir mantenimiento, que pueden organizar una huelga de renta si las condiciones son insalubres,
que pueden demandar si se les discrimina, que pueden denunciar si se les sube la renta por represalia. En ciudades como Oakland, Chicago o Seattle, miles de inquilinos ya se han organizado en uniones locales, con apoyo legal, con recursos para litigar, con capacidad de presionar a legisladores. Y en otros lados, surgen modelos alternativos, cooperativas de vivienda, donde los inquilinos no alquilan, sino que compran una participación y deciden colectivamente sobre precios, reparaciones, reglas. Lugares donde el lucro no es el objetivo, la estabilidad sí. Donde no hay casero, hay comunidad. Y aunque son minoría, crecen. Porque la crisis del alquiler no solo genera desesperación, también genera conciencia. La gente empieza a entender que no están fallando individualmente, que no es culpa suya no poder ahorrar, no es falta de esfuerzo que no puedan comprar. Es que el sistema está diseñado así. Que la vivienda, en lugar de ser un derecho, se convirtió en un activo financiero y que mientras más personas se queden fuera, más valioso se vuelve para quienes están dentro. Y esa lógica no se rompe con buenas intenciones, se rompe con política, con legislación, con poder colectivo. Porque no se trata de encontrar un casero bueno, se trata de no depender de uno. No se trata de renegociar un contrato, se trata de cambiar las reglas del juego. Y mientras eso no pasa, las estrategias individuales siguen siendo vitales. Sigue buscando comparables, sigue documentando cada reparación, sigue grabando las conversaciones donde sea legal, sigue archivando correos, sigue pagando por transferencia, no en efectivo para tener rastro. Y si el casero insiste en una subida abusiva, antes de firmar, revisa si estás en una zona con Just Cause Eviction, donde necesitan una razón válida para despedirte, o si hay rent control retroactivo. En algunas ciudades, incluso si tu edificio no está bajo control de alquiler, si tienes más de 60 años o estás con discapacidad, tienes protección adicional. Y si te desalojan, aunque no lo creas, en muchos estados el proceso legal toma meses y durante ese tiempo aún puedes vivir ahí siempre que no haya violencia o destrozos. Puedes usar ese tiempo para negociar una salida con ayuda, para conseguir subsidio, para mudarte con dignidad. Pero también hay que hablar de lo que no se ve, el costo emocional, la ansiedad que no desaparece aunque pagues a tiempo, el miedo constante a que algo cambie, la soledad de vivir en un lugar donde sabes que no eres bienvenido a largo plazo, la frustración de invertir en algo que nunca será tuyo. Pintas las paredes, pones estantes, compras una planta que crece y en el fondo sabes que cualquier día te dirán que te vayas, que no renuevan, que venden, que subarriendan a un Airbnb. Y todo tu esfuerzo por hacer un hogar se deshace en una carta. Eso duele. Y no está en ninguna estadística. No aparece en el CPI, pero está en el insomnio, en la depresión, en los niños que cambian de escuela cada 2 años, en las parejas que rompen por el estrés del dinero. Y por eso, esta no es solo una crisis de vivienda. Es una crisis de estabilidad, de pertenencia, de futuro. Porque si no puedes saber dónde estarás el próximo año, ¿cómo planeas un proyecto, una familia, una vida? Y si el alquiler sigue absorbiendo más del 40% de tu ingreso, ¿cuándo empiezas a vivir y no solo a sobrevivir? El sistema no se corrige solo. No basta con construir más, si esos nuevos edificios están destinados a inversionistas, no a personas. No basta con bajar las tasas, si los beneficios van a propietarios institucionales, no a inquilinos. Se necesitan políticas que rompan el ciclo, subsidios directos a inquilinos de bajos ingresos, impuestos especiales a propiedades vacías, límites a la cantidad de unidades que un mismo fondo puede poseer, expansión de control de alquiler a zonas en expansión, incentivos para la construcción de viviendas sin fines de lucro. Y sobre todo, transparencia. Porque hoy no sabes quién es tu casero. Puede ser un fondo opaco registrado en Delaware con 10 capas de corporaciones fantasma. No puedes hablar con ellos, no responden correos, no negocian. Eres un número más. Pero si se obligara a revelar la identidad real del propietario, si se exigiera rendición de cuentas,
Si se penalizara el abandono o la especulación desmedida, el juego cambiaría. Y mientras eso llega, sigue luchando donde estás. Renueva con inteligencia, negocia con datos, organízate con tus vecinos, conoce tus derechos. Y si puedes, sal de la conversación individual y entra en la colectiva. Porque este no es tu problema, es de todos. Y solo juntos, con voz, con presión, con memoria, se puede forzar un cambio que no llegará por voluntad del mercado, sino por exigencia de la gente. Porque al final, un hogar no es un producto, es un derecho. Y mientras más personas lo reclamen, más cerca estaremos de que el suelo deje de moverse. Las calles ya no son solo de concreto y asfalto, son de cuentas bancarias agotadas, de contratos que caducan como plazos de vida, de mudanzas aplazadas por miedo a no encontrar algo mejor, de familias enteras reorganizándose en espacios más pequeños porque el dinero no alcanza para seguir pagando lo mismo de antes. Nadie habla de lujos. Nadie sueña ya con una casa con jardín o con 2 baños. El objetivo se ha reducido a mantener el techo que tienen, aunque el aire se caliente por un sistema roto, aunque el piso crujiente guarde humedad detrás de los azulejos, aunque los vecinos se escuchen como si vivieran dentro de tu habitación. Y aún así, quedarse es una batalla. El mercado inmobiliario ya no responde a lógicas humanas, responde a flujos de capital, a balances de fondos de inversión que ven cada metro cuadrado como una unidad de ganancia, no como un hogar. Y mientras tanto, millones de personas intentan ajustar su respiración para no colapsar. Las cifras oficiales pueden decir que hay estabilidad, que la mediana del alquiler baja 1 punto, pero en los barrios donde la gente cocina, donde los niños hacen la tarea en la cocina porque no hay otro espacio, donde las mujeres pagan con horas extras y hombres trabajan 2 turnos, la historia es otra. En ciudades como Phoenix, Dallas o Atlanta, el desfase entre ingresos y rentas se ha vuelto una herida abierta. Una trabajadora de limpieza paga $1,400 por un estudio de 500 pies cuadrados, mientras gana $28,000 al año, lo que significa que más del 60% de su salario se va en renta. No hay ahorro, no hay emergencias, no hay vacaciones, no hay imprevistos. Un solo pago retrasado y el proceso de desalojo comienza, con notificaciones que llegan como sentencias, con abogados que cobran $300 por una carta, con jueces que tienen más estadísticas que historias en la cabeza. Y no es que no haya dinero en el sistema, el problema es que está en otro lugar. Fondos como Pretium, Invitation Homes o American Homes 4. Rent poseen ahora cientos de miles de viviendas unifamiliares, muchas de ellas en comunidades que antes eran de clase media y que ahora se alquilan por $2,800 al mes, un 45% más que hace 5 años. No son edificios, son casas completas, con jardín y garaje, que antes una familia hubiera comprado con un préstamo de 30 años y que ahora son propiedades financieras, activos en un portafolio que rinde dividendos a inversores institucionales. Y el modelo es eficiente. Están digitalizados, los inquilinos pagan por aplicaciones, las renovaciones se automatizan, los aumentos se programan según algoritmos que escanean el mercado en tiempo real. No hay discusión, no hay negociación humana, el aumento llega por correo electrónico con 1 mes de antelación, y si no puedes pagar, el sistema te despide con la misma frialdad con la que te aceptó. Eso es lo nuevo. Ya no se trata solo de un casero que vive en el edificio, que conoce tu nombre y tu historia. Ahora es una empresa con servidores en Delaware que ni siquiera ha visto tu casa, pero que decide cuánto pagas, cada cuánto sube, cuándo te echan. Y como si no fuera suficiente, están surgiendo modelos donde el alquiler ya no es fijo, es dinámico. Sí, como una tarifa de Uber en hora pico. En algunos complejos de Florida o Carolina del Norte, la renta cambia cada 90 días dependiendo de la ocupación, de la demanda local, de los movimientos del mercado, con aumentos del 8% en solo un trimestre. Eso quiere decir que podrías pagar $1,800 hoy, $1,944 en 3 meses y $2,099 en 6, sin haber hecho nada malo, sin haber roto reglas, solo por vivir en un momento donde el valor del espacio supera al valor del ser humano. Y los gobiernos locales, abrumados, divididos,
sin poder legislativo real frente a corporaciones, hacen lo que pueden. Algunas ciudades proponen topes de alquiler, pero los fondos demandan, los jueces fallan a favor de la libertad contractual y las leyes se diluyen en recursos y apelaciones. Otras ciudades intentan construir vivienda pública, pero el proceso lleva años, los permisos se atascan, los contratistas cobran el doble y mientras tanto, los precios siguen subiendo. No buscan ganar, buscan sobrevivir con dignidad. En uno de esos edificios en Minneapolis, 20 familias ahora pagan un 30% menos que lo que cobraba el fondo anterior, hacen las reparaciones entre todos, toman decisiones en asamblea y nadie es desalojado por impago, sino que se busca soluciones. No es una utopía, es necesario. Y aunque son casos aislados, están creciendo. Al mismo tiempo, legisladores en varios estados están proponiendo leyes para limitar la propiedad masiva de viviendas por fondos, para gravar más las segundas y terceras propiedades, para obligar a mayor transparencia en los precios de alquiler y en los propietarios reales, que muchas veces están escondidos detrás de LLCs sin rostro. Porque el problema no es solo el precio, es la opacidad. Nadie sabe quién realmente posee qué, cuántas casas tiene un fondo, cuánto sube de promedio, cuántos desalojos ha generado. Sin datos claros no hay control. Y eso permite que el mercado funcione como un casino donde las apuestas las pierden siempre los mismos. Los jóvenes ya no se casan más tarde, no tienen hijos más tarde, simplemente no pueden permitirse un espacio donde hacerlo. Viven con padres, con amigos, en cohabitaciones precarias, porque no hay otra opción. Y cuando finalmente logran un contrato, lo firman con miedo, no con celebración. Saben que en 12 meses tocará otra vez luchar, otra vez demostrar que son buenos inquilinos, otra vez buscar alternativas, otra vez calcular si es posible seguir respirando en el mismo lugar. El estrés no es emocional, es físico. Hipertensión, insomnio, trastornos de ansiedad, todos vinculados directamente a la inestabilidad habitacional. Los médicos empiezan a hablar de salud mental y vivienda como temas inseparables. Un estudio reciente mostró que los inquilinos en barrios con alta rotación y precios volátiles tienen tasas de depresión un 37% mayores que los que viven en viviendas estables. Y mientras tanto, el gobierno federal sigue usando metodologías de inflación que no reflejan la realidad, que promedian, que suavizan, que ocultan. El índice CPI sigue dando por hecho que el 35,4% del gasto es vivienda, pero no cuenta las horas de trabajo extra, no cuenta los trabajos secundarios, no cuenta el costo del miedo. Porque el verdadero precio del alquiler no es el número en el recibo, es la vida que se sacrifica para pagarlo. Y cuando el sistema entero está diseñado para que el valor del capital supere al valor de la persona, entonces no hay política, no hay negociación, no hay contrato que pueda equilibrar eso. Hace falta un replanteamiento radical. Que vivienda no sea un activo especulativo, que el derecho a un hogar no dependa del mercado, que las ciudades no se conviertan en exclusivos para los que tienen fondos de inversión o herencias, sino que sean para quienes las habitan, las cuidan, las construyen todos los días. Hasta que eso no ocurra, cada aumento de renta será una herida más, cada contrato renovado una pequeña victoria a medias, y cada desalojo no será solo un desalojo, será un fracaso colectivo. La pregunta no es si puedes pagar más, la pregunta es hasta cuándo aguantarás pagar por seguir siendo humano, por seguir existiendo en un lugar que ya no te reconoce como dueño, ni siquiera como huésped, sino como ingreso variable en una hoja de cálculo que vive en un servidor en algún lugar del mundo, frío, silencioso, infinito. La presión no cede, y en la quietud aparente de los datos oficiales, en esa calma fría con la que algunos anuncian que el alquiler se ha estabilizado, late una crisis silenciosa que se come vidas enteras en porciones imperceptibles, pero acumulativas, devastadoras. Lo que para algunos es una estadística de transición, para millones es supervivencia en tiempo real, es elegir qué factura se paga y cuál se deja para el próximo mes, es la cuenta atrás de un contrato que termina y la certeza cada vez más frágil de que podrán seguir viviendo en el mismo lugar. El problema no es solo que los precios no bajen, es que ni siquiera se detengan.
que sigan subiendo en medio de un agotamiento colectivo, en un momento en que el salario medio apenas se mueve, en que los aumentos de sueldo se evaporan, apenas cruzan la puerta de entrada, devorados por números que ya no responden a ninguna lógica humana, sino a algoritmos de rentabilidad, a inversiones estratégicas en ciudades enteras, a decisiones tomadas en salas de juntas donde nunca se ha pisado el piso que se alquila, donde nadie ha recibido el recibo del agua tras una fuga que no reparan, donde no se conoce el ruido del vecino de arriba ni el olor a humedad del sótano que prometieron arreglar. La vivienda ha dejado de ser un derecho básico y se ha convertido en un campo de batalla, donde los inquilinos pelean con argumentos racionales ante propietarios que ya no son personas con llaves, sino entidades, fondos de capital riesgo, corporaciones que compran edificios enteros como si fueran fichas de póker, que ajustan precios con modelos predictivos diseñados para maximizar la ganancia, incluso al borde del colapso social. Y mientras tanto, la gente normal, la que no tiene abogados ni analistas económicos, intenta negociar su derecho a no ser desplazado con correos escritos en la madrugada, tras revisar contratos que no entiende del todo, con temor a decir algo incorrecto, a perder el piso por una falta de documento, por un malentendido, por no saber que en su estado puede exigir que el casero cubra ciertos gastos de mantenimiento, o que si el apartamento no está habitable, tienen derecho a retener el pago. No es negligencia, es desigualdad estructural. El conocimiento, como el poder, está del lado de quien tiene recursos para acceder a él. Y el peso de eso se siente en pequeños gestos, en la ansiedad antes de abrir el correo del casero, en el cálculo mental antes de invitar a alguien a casa por miedo a que parezca que vives con exceso, en la vergüenza de decir que no puedes viajar, que no puedes salir a cenar, porque cada centavo está asignado, incluso los que no existen. El alquiler no es un gasto más, es una losa que define toda la economía personal, que condiciona la salud, las relaciones, los sueños. La gente ya no piensa en comprar una casa como una meta realista, sino como una fantasía, como algo que le pasa a otros, a los que heredaron, a los que tuvieron suerte, a los que nacieron en otra clase. Y cuando se habla de reubicación o buscar en otra ciudad más barata, se omite el costo emocional de dejar atrás redes de apoyo, empleos estables, escuelas donde los hijos se han adaptado, amigos con los que se comparte historia. Se asume que la movilidad es neutral, pero no lo es. Desplazarse duele y muchas veces no salva, solo retrasa el problema. Porque en ciudades como Dallas, Nashville o Atlanta, que antes eran refugios económicos, ahora los precios también se disparan, alimentados por la misma marea que empuja a miles a huir de lugares imposibles, concentrando la demanda, calentando nuevos mercados, extendiendo la crisis como un incendio que salta de bosque en bosque. No hay tierra prometida, solo retrasos. Y mientras tanto, la maquinaria sigue. Los permisos de construcción se emiten, las grúas giran sobre ciudades en expansión, pero la mayoría de lo que se construye no es para el mercado medio, sino para el segmento alto, porque allí está la rentabilidad, allí está el margen. Edificios de lujo con gimnasios, piscinas, rooftop, diseñados para un perfil de inquilino que gana 5 veces más que la mediana, mientras las unidades asequibles se demoran, se anulan, se convierten en negociaciones interminables con municipios que exigen más estacionamientos, más espacio, más costos, hasta que al promotor le conviene más cambiar el proyecto o simplemente no construir. La solución no está en esperar que el mercado se corrija solo, porque no lo hará. Se corrigió cuando convino a los poderosos y ahora, con el control de precios en solo algunas ciudades, con leyes de desalojo débiles, con inquilinos que no denuncian por temor a represalias, el sistema se autorregula hacia la expulsión en masa, hacia el desplazamiento silencioso, hacia la normalización de vivir en constante amenaza. Pero hay resistencia, aunque no sea espectacular. En los grupos de vecinos que comparten información sobre caseros abusivos, en las aplicaciones que permiten comparar precios en tiempo real, en las organizaciones que enseñan a leer contratos, en los tribunales de vivienda comunitarios que medían entre inquilinos y dueños,
en las campañas que logran frenar desalojos colectivos con protestas coordinadas. Es una guerra de desgaste, pero también de creatividad, porque cuando las instituciones fallan, la gente inventa formas de protegerse, de construir redes paralelas de cuidado, de hacer visible lo invisible. Y eso quizás sea la semilla de otro modelo posible. Uno donde la vivienda no se mida solo por el rendimiento financiero, sino por su capacidad de albergar, de estabilizar, de dar raíces. Porque detrás de cada alquiler hay una historia que no se cuenta. La del anciano que ya no puede subir escaleras pero no puede mudarse porque perdería su pensión de seguridad si gasta en depósitos nuevos. La del trabajador esencial que vive a media hora de su trabajo porque no puede pagar más cerca. La del joven que duerme en el sofá de un amigo mientras busca piso y cada mensaje de respuesta dice alquilado antes de que pueda siquiera responder. No es solo falta de dinero, es falta de dignidad.